Pensemos por un momento en el siglo XII. Una monja empieza a tener unas visiones tan extrañas que el mismísimo Papa llegó a pensar que eran obra del diablo. Dibujaba cosas como círculos cósmicos, luces divinas, hombres y mujeres que se fundían en una sola alma. Esta es la increíble historia de esa mujer. Y no solo eso, que ya es bastante. Es que siglos después, cuando un tal Leonardo da Vinci andaba pintando ángeles con proporciones celestiales, corrían rumores. Algunos juraban que había leído los textos prohibidos de ella. Su nombre era Hildegarda de Bingen. Bueno, pues para entender todo esto tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a Alemania, al año 1098. Un mundo desde luego muy diferente al nuestro. A ver, imaginemos la escena. Con solo 3 años, ya decía ver algo que ella llamaba la sombra de la luz viva. ¿Y qué hicieron sus padres? Pues a los 8 años la entregaron a una celda, junto a una monja anciana para que, textualmente, aprendiera el silencio. Pero claro, Hildegarda no se cayó. Y lo que es realmente fascinante de sus visiones, como podemos ver aquí, es la imaginería, que era única. Para ella el universo era como un huevo cósmico, Dios un fuego de color verde y el alma humana nada menos que un destello de la Trinidad. Una cosmología que, para su época, era radicalmente distinta a todo. Pero no fue hasta los 42 años cuando, según cuenta, una visión muy clara le dio una orden directa, sin rodeos. Escribe lo que ves. Y este fue el punto de inflexión, el catalizador para su gran obra, el Escivias. El Escivias, que significa algo así como conoce los caminos, es básicamente una recopilación de 26 de sus visiones. Y esto es clave, porque no era solo un texto de teología al uso, ¡qué va! Estaba lleno de ilustraciones alucinantes, círculos, ojos divinos, figuras humanas envueltas en luz. Era, podríamos decir, teología visual. Hildegarda, con todo el riesgo que suponía, le envió su obra al Papa Eugenio III. Probablemente esperaba que la condenaran. Pero pasó justo lo contrario. El Papa la aprobó públicamente. Aquello la catapultó a la fama en toda Europa. O sea, la consultaban reyes, reinas, hasta el emperador fue a visitarla. Pero su mayor peligro, curiosamente, no vendría de Roma. Y claro, toda esa fama también la puso en el punto de mira. Su mayor conflicto no vino de una visión extraña ni del Papa, no. Vino de su propia osadía, de un acto de desafío directo a la autoridad. Estamos en el año 1178. Hildegarda, ya bastante mayor, hizo algo que era simplemente impensable para la época. Le dio sepultura cristiana a un nole que había sido excomulgado. La respuesta del obispo local fue brutal y fue inmediata. Primero, prohibió la música en su monasterio. Segundo, les negó la Eucaristía. Y tercero, puso todas sus obras bajo investigación por herejía. Durante meses, sus monjas tuvieron que cantar en silencio. ¿Y qué hizo Hildegarda? Pues reaccionó con una mezcla de furia y poesía. En sus cartas llegó a decir que prohibir el canto era como cortar el mismísimo aliento de Dios. Una frase potentísima. Al final, la prohibición se levantó, pero el daño ya estaba hecho. Sus textos quedaron marcados, bajo sospecha, y en el siglo siguiente la Inquisición los incluyó en sus listas de vigilancia. No llegaron a quemarlos, pero casi se pierden para siempre. De hecho, si sobrevivieron fue únicamente porque sus monjas los escondieron. Y ahí, en el olvido, en la clandestinidad, esperaron hasta que llegó el Renacimiento y con él una leyenda fascinante que los trajo de vuelta a la luz. Y aquí es donde surge la gran pregunta. A ver, Leonardo da Vinci nació 300 años después de que Hildegarda muriera. Nunca la mencionó, no hay ni una sola prueba directa de que leyera sus textos. Entonces, ¿de dónde sale toda esta historia? Pues el kit de la cuestión está en las similitudes, que son asombrosas. Por un lado, Hildegarda dibujó al ser humano dentro de círculos celestes. Por otro, Da Vinci lo perfeccionó en su famoso Hombre de Vitruvio. Ella describía el alma como una especie de luz geométrica. Él buscaba la divina proporción en cada músculo. En el fondo, ambos compartían una idea fundamental, que el cuerpo humano es un reflejo del cosmos. Pero la verdad, como casi siempre, es un poco más sutil y, si me apuran, hasta más interesante. No es que Hildegarda inspirara directamente a Da Vinci, es más bien que ambos bebieron de la misma fuente filosófica, de una tradición muy antigua que conectaba lo divino, la geometría y la forma humana. El caso es que, durante siglos, Hildegarda fue recordada como una especie de curiosidad medieval, una anécdota. Pero su verdadera redención estaba aún por llegar. Y fue un camino larguísimo. Tras su muerte, sus obras estuvieron bajo sospecha. Tuvieron que ser los románticos, en el siglo XIX,
quienes la redescubrieran. Pero el reconocimiento definitivo, el más importante, llegó en 2012, cuando el Papa Benedicto XVI la declaró doctora de la Iglesia, que es uno de los honores teológicos más altos que existen. Y este reconocimiento se debe a que su genio era increíblemente polifacético. Como vemos aquí, no fue solo una visionaria. Fue poeta, compositora, científica, de todo. Para Hildegarda no había separación entre arte, ciencia y fe. Todo era una expresión de lo divino. Y que lograra todo esto siendo mujer en la plena Edad Media hace que su historia sea, si cabe, todavía más extraordinaria. Al final, la verdad es que no necesitaba que Da Vinci la citara. Su voz ya era eterna por sí misma. Hoy en día, sus composiciones suenan en salas de conciertos de todo el mundo y sus ideas sobre medicina natural se estudian en las universidades. Y esa, yo creo, es la clave de todo. Hildegarda no escribió para ser famosa, ni para inspirar a genios del futuro. Escribió porque sentía una necesidad interna, ineludible, de expresar aquello que veía. No podía callárselo. Y así, la historia de aquella monja a la que encerraron para que aprendiera el silencio, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Ella encontró todo un universo dentro de su celda, y esto nos lleva a pensar, ¿qué visiones verdaderas, de esas capaces de perdurar siglos, estarán naciendo hoy en la soledad, esperando simplemente a que alguien las escuche?